En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Seguimos con esta serie de videos que nos introducen al estudio de nuestro Código de Derecho Canónico. Ya en el video anterior hemos dado a conocer algunas características generales de este código que prevalece en la Iglesia desde hace 40 años. Y en el video pasado comentamos que el presente código fue promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, con la Constitución Apostólica Sacre Disciplinae Leges, para la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, y su aplicación, dijimos, como valor de ley, inició el primer día de Adviento de ese mismo año. Esta Constitución, pues, nos da la pauta para seguir comentando otras características generales del Código de Derecho Canónico, es decir, adentrarnos en el conocimiento de la historia de nuestro código, pero también descubrir su intención, su naturaleza, algunas características generales y elementos que expresan su razón de ser en la Iglesia. Y de esa manera ir respondiendo a muchas preguntas, a muchas cuestiones que podemos tener, especialmente ¿para qué tenemos un código de derecho canónico en la Iglesia? ¿Para qué son las normativas? ¿Para qué son las leyes? Y un sinfín de preguntas que quizá podamos tener. Por eso, un primer punto de referencia es conocer que el Papa Juan XXIII, el 25 de enero de 1959, al anunciar un sínodo diocesano para Roma y un concilio ecuménico para toda la Iglesia Universal, que a la postre sería el Concilio Vaticano II, también decretaba que el fruto de estos eventos eclesiales, sobre todo del concilio, sería la reforma del Código de Derecho Canónico de 1917. Porque tal como dijimos en el video pasado, antes de este código que tenemos ahora nosotros, fue una primera codificación que se hizo en 1917. Después, cuando veamos otro video con la historia de cómo se desarrolló el Código de Derecho Canónico del 1917, pues ya nos daremos más cuenta de todo lo que la Iglesia hizo a través de los siglos para llegar a esta primera codificación. Es así entonces que en ese año 1959 se comenzaba a pensar en la promulgación de un nuevo código de derecho canónico que sustituyera al de 1917. Ciertamente el Papa Juan XXIII, con la sabiduría que lo caracterizaba, era consciente que no era posible esta reforma del código sin antes llevar a cabo el Concilio Vaticano II, porque la reforma sin duda debía hacerse de acuerdo con los consejos y principios que el mismo concilio iba a establecer. Y este pensamiento lo veríamos reflejado en la renovada toma de conciencia que la Iglesia hizo de sí misma y de su misión en el mundo, y que a la postre incidiría fundamentalmente en el Código de 1983. Esta reforma, pues, tan deseada del Código fue por la falta de vigencia en muchos ámbitos de las normas del Código de 1917. Y si bien es cierto que este Código Pío Benedictino sirvió mucho para promover eficazmente en la Iglesia el servicio pastoral, también es cierto que las condiciones externas de la propia Iglesia, todo lo que sucedió en el siglo XX, las guerras, las nuevas situaciones sociales, económicas, las alteraciones morales, el progreso de la técnica y también el desarrollo de la situación interna de la Iglesia como una conciencia diferente de ser Iglesia, la apertura a nuevos ministerios, el modo en cómo la Iglesia afrontaba sus condiciones externas, la manera en cómo se organizaba la Iglesia en su interior, en las relaciones que había entre la jerarquía y los fieles, y un largo etcétera, hicieron que urgiera aún más una nueva reforma de las leyes canónicas. En ese sentido, podemos entender las palabras de Juan Pablo II al promulgar el código,
con la Constitución Sacra Disciplina y Leyes. Y cito, la reforma del código parece que la quería y exigía claramente el mismo concilio, que había fijado su atención principalmente en la Iglesia. Es aquí cuando decimos que nuestro código es hijo del Concilio Vaticano II. Pero esto no quiere decir que los trabajos de la reforma no comenzaran antes. De esa manera, el 28 de marzo de 1963 fue establecida una comisión para la revisión del código. Sin embargo, en la reunión que tuvieron en noviembre de ese mismo año, decidieron que las labores de revisión fueran aplazadas hasta concluido el concilio. Aún así, el Papa Pablo VI decidió hacer algunos nombramientos que fortalecieron esta comisión de revisión en 1964 y en 1965, cuando todavía no terminaba el concilio. De esa manera, el 20 de noviembre de 1965 se celebró la inauguración pública de los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico. Y aquí vamos a detenernos un poco en esta parte histórica porque es interesante comprender la intención del código. Pero primero hemos de reiterar algunos aspectos importantes. El mismo Papa Pablo VI, en esta locución de esta apertura pública de los trabajos de revisión, recordó a la Comisión que el derecho canónico proviene de la naturaleza de la Iglesia. Y el código, debe estar arraigado en la potestad de jurisdicción que Cristo dio a la Iglesia. Es decir, el derecho canónico ha sido querido para la Iglesia por su propio fundador. Por otro lado, esta Iglesia de Cristo tiene una finalidad, la salvación de las almas. Por tanto, el Código de Derecho Canónico, su uso y su instrumentalización tiene esta finalidad, la salvación de las almas. De allí que revisarlo y actualizarlo fue una necesidad urgente para que la disciplina de la Iglesia, expresada en su legislación jurídica, se pudiera acomodar a las condiciones reales de la sociedad y del mundo. Aunado a que esta nueva legislación tenía que reformar las normas según una nueva mentalidad y las nuevas necesidades. Aunque el derecho antiguo, entiéndase el Código de 1917, debía suministrar la base. En ese sentido, con el Código del 83 se habla de una continuidad del derecho, pero a la vez un progreso, una evolución en sus formas y sus modos y en la manera de presentar la ley a toda la Iglesia. Todo esto, como habíamos dicho antes, porque los tesoros doctrinales del Concilio Vaticano II debían tener en la legislación canónica sus consecuencias y su necesario complemento. El Código de Derecho Canónico, siendo hijo del Concilio Vaticano II, tenía que tomar la doctrina del concilio para luego codificarlo en leyes para la Iglesia. De todo esto se entiende entonces que el Papa Juan Pablo II, precisamente en la Constitución Sacra Disciplina y Leyes, haya dicho que la intención fundamental del código era reformar la vida cristiana. Y esta reforma, ya iniciada a través de los documentos del Concilio Vaticano II, iba a hallar su puesta en práctica en el Código de Derecho Canónico, el último documento conciliar, como muchas veces lo dijo también el Papa polaco, nuestro San Juan Pablo II. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, esta intención también se traduce en la finalidad que el propio código tiene. Siguiendo la Constitución Sacra Disciplina y Leyes, podemos entender lo siguiente. En primer lugar, la finalidad del código es crear un orden y hacer más fácil el crecimiento ordenado del amor, la gracia y los carismas en la Iglesia. Es decir, la finalidad del código no es en modo alguno sustituir en la vida de la Iglesia y de los fieles la fe, la gracia, los carismas y sobre todo la caridad,
Por el contrario, el código mira más bien a crear en la sociedad eclesial un orden, tal que asignando la parte principal al amor, a la gracia y a los carismas, haga a la vez más fácil el crecimiento ordenado de los mismos en la vida tanto de la sociedad eclesial como también de cada una de las personas que pertenecen a ella. Además, este orden se ha de entender desde la concepción que la Iglesia tiene de sí misma y del nuevo modo de entenderla a través de los 7 libros que propone el Código. En ese sentido, podemos entender que el Código busca mantener el debido orden en la vida individual, la vida social, en la actividad y misión de la Iglesia. Así, cada uno de los 7 libros y los 1752 cánones que componen el Código están orientados a definir las reglas y normas de actuación de toda la Iglesia. Por otro lado, mis hermanos y mis hermanas, otra de las finalidades del Código es traducir al lenguaje canonístico la doctrina de la eclesiología conciliar. Por poner un ejemplo, el Concilio Vaticano II entiende a la Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo conformamos todos los bautizados y somos llamados fieles cristianos. Como fieles cristianos tenemos un principio de igualdad por el hecho de que todos recibimos el mismo bautismo, pero a la vez somos partícipes de un principio de variedad en donde cada uno nos situamos y actuamos en la Iglesia según los dones y carismas recibidos. Pero también en este pueblo de Dios existe una jerarquía querida por su fundador, es decir, de origen divino. Entonces estamos hablando de la constitución jerárquica de la Iglesia. La relación entre los fieles, entre la jerarquía de los fieles, la comunión entre todos es algo que regula el código de derecho canónico. De esa manera, lo que el concilio había establecido para la Iglesia o la concepción de Iglesia en sí misma se traduce en un lenguaje canonístico, en leyes y normas que nos podemos basar precisamente para llevar un orden en nuestra vida. Y por último, el Papa Juan Pablo II también nos dice que la finalidad del código es ser un complemento del magisterio y que es necesario para la Iglesia. Se entiende esta necesidad porque la Iglesia, al estar constituida a modo de cuerpo, como pueblo de Dios, pero también como cuerpo, también es social y visible. Necesita normas para hacer visible su estructura jerárquica, orgánica y carismática, para ordenar correctamente el ejercicio de las funciones confiadas a ella por su divino fundador, sobre todo la potestad sagrada y de la administración de los sacramentos. Y también, pues ciertamente, las relaciones mutuas de los fieles cristianos, como dijimos precedentemente, y tutelar y definir los derechos de cada uno. En fin, el código es necesario para la Iglesia para apoyar las iniciativas comunes que se asumen en la vida cristiana para reforzarlas y promoverlas por medio de las leyes canónicas. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí este segundo video en el cual estamos caminando poco a poco para introducirnos en el estudio del Código de Derecho Canónico. Espero que les gusten estos videos, espero que puedan comentarnos ahí lo que ustedes piensen, sus preguntas, sus dudas, y también darle me gusta al canal y a los videos y compartirlo. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.